noches, amigos de Círculo TV. Hoy tenemos como en otras ocasiones a Manolo Monereo, porque hoy se cumplen ese 30 aniversario de la caída de la Unión Soviética, de la disolución. Fue justamente cuando el secretario general y presidente de lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas, Mikhail Gorbachev, dimitió, y en ese momento, pues en el Kremlin, la bandera de la hoz y el martillo, tan emblemática y tan imponente, hay que decirlo también, eh, era sustituida por la bandera tricolor rusa, que es la actual bandera que hay de la República Federal Rusa. Muy buenas noches. Ya no existe la Unión Soviética. Su último símbolo, la bandera roja con la hoz y el martillo, dejó de ondear en el Kremlin esta misma tarde. La enseña tricolor de Rusia se izaba en su lugar minutos después de que Mikhail Gorbachev anunciara formalmente su dimisión como presidente de la URSS, un país que ha convertido esta Navidad de 1991 en una nueva fecha para la historia. Y todo eso fue un 25 de diciembre, que es verdad que no es el día que celebran la Navidad, por ejemplo, los ortodoxos, pero sí aquí en España y tal, o sea, hoy es Navidad. Primero felicitarte, Manolo, feliz Navidad. Y nada, me gustaría primero que me dieras una reflexión de lo que para ti significa la Unión Soviética y lo que significó, y, y tanto lo que se aportó socialmente durante todo el siglo XX, también los errores que se podrían haber cometido, bajo tu punto de vista, Manolo. Buenas noches. Buenas noches, felicidades a todos. La Navidad es siempre un momento importante en nuestras vidas porque nos reencontramos con nuestra familia, pensamos en nuestros muertos y hacemos votos por un porvenir mejor. Y por tanto, os deseo a todos felicidades y un buen año, que será no fácil, 2022. Claro, la pregunta de la Unión Soviética es muy grande y profunda, ¿no? Yo llevo reflexionando sobre eso, pues, media vida, ¿no? Media vida. No alcanzo muchas veces a ver todos los entresijos, pero creo que hay que hacer un esfuerzo por pensar, ¿no? Lo voy a decir de una manera bastante fuerte. O entendemos muy bien qué ha pasado en eso que se llamó el socialismo real, o será muy difícil ser capaces de proponer una alternativa socialista creíble. Y por lo tanto ese es el desafío. No se trata solo de hacer de historiadores, que también, sino de intentar explicar causas que están muy relacionadas, íntimamente relacionadas con la vida de millones de seres humanos que durante el siglo XX lucharon por el socialismo. La primera cosa que habría que decir es que los estados nunca están solos. Es decir, cuando uno interviene en política de verdad, a través del poder del Estado, se da cuenta que el sistema de Estado es un sistema complejo, estructurado y jerarquizado. ¿Sí? Cuando la Unión Soviética emerge, después de la revolución de 2017, emerge en un mundo dominado por el imperialismo británico y después norteamericano. Es decir, emerge en un país atrasado, grande, enorme, que es Rusia,
en una situación en la economía mundo capitalista claramente dominada por el mundo anglosajón y una Rusia que era la periferia. Por lo tanto, cuando uno hace en este caso una revolución, en un país concreto debe de saber que hay un sistema internacional, interestatal, que hemos llamado imperialismo, que es jerárquico y donde unos manda y otros obedecen, donde unos dirigen y otros son de una u otra manera dirigidos. Ese es el primer problema serio que tiene cualquier revolución y que tuvo la Unión Soviética. En segundo lugar, hay que tener en cuenta también que la revolución se da en un país muy específico, ¿no? Rusia no es un país más, era y es el país más grande del mundo, con una población muy concentrada en unas partes del país, con otras partes deshabitadas e inhóspitas, llena de riqueza, y que ha sido siempre un país invadido. Es decir, todo ruso que se precie, pues sabe perfectamente que de un lado fueron invadidos por el este y fueron invadidos por el oeste. Y tienen en su cabeza pues, a los suecos, a los polacos, a los franceses, a los alemanes, que de una u otra manera lo han invadido, por no hablar de mongoles y demás historias. Es decir, es un país que siempre ha tenido que tener en el centro de su vida colectiva la seguridad. Y no hay más seguridad que el Estado. Y por lo tanto, cualquier persona ruso mínimamente consciente sabe que no puede vivirse en el Estado y que necesita un Estado fuerte porque su país siempre ha estado en condición de agresión por parte de los demás. Cuando hoy se habla de Rusia, nunca olvidaremos eso. Es decir, cualquier militar ruso, cualquier militar o político ruso con una conciencia histórica se dará cuenta de eso. En tercer lugar, fue un país, Rusia, invadido por las potencias capitalistas después de la revolución y que vivió condiciones terribles en su propia revolución. Todavía no he entrado en aspectos internos, estoy hablando de aspectos externos. Es un país que tuvo que construirse en una durísima guerra civil con una intervención extranjera potente y que las fuerzas de la revolución derrotaron esa. Por lo tanto, la relación entre los aspectos internos de la revolución y los aspectos externos siempre ha estado presente. Hay un dato que nunca conviene olvidar, ¿no? Que es que en un momento determinado hay un debate en el equipo dirigente ruso y se divide, el equipo dirigente ruso se divide, se rompe, en lo que históricamente ha tenido tres pedazos, ¿no? Mientras que estuvo Lenin, la capacidad política de Lenin fue enorme y era capaz de, por su autoridad moral y política, era capacidad de unificar muchas cosas diversas. Bueno, pues Lenin unificó corrientes diversas que había en la dirección del partido, que luego conocimos como trotskismo, que luego conocimos como bujarinismo, o con posiciones más o menos centristas en el partido. Era evidente que eso estaba en vida de Lenin ya, esa crisis estaba, está ahí el testamento de Lenin, están los debates sobre esas cuestiones. Por lo tanto, cuando muere Lenin, que estaba haciendo un experimento muy grande, que era la NEP, la nueva política económica, que era un experimento socialmente muy avanzado para la Revolución Rusa, que era de una u otra manera combinar capitalismo y socialismo en una perspectiva histórica. Eso termina en el año 29 y a partir de ahí hay un nuevo alineamiento.
Hay un debate muy duro entre Trotsky y Stalin, entre Trotsky y Bukharin, con Zinoviev y Kamenev en la intemperie buscando centralidades, y en ese debate profundo sobre la industrialización, sobre el papel del campesinado, sobre la revolución mundial, sobre el socialismo en un solo país, en ese debate hay una situación muy complicada que al final gana Stalin, en un debate, ya he dicho, muy duro. Al principio por cauces más o menos democráticos y luego pura y simplemente por un ejercicio de una represión interna muy fuerte. Bueno, pues Bueno, en ese contexto, como he dicho antes, la línea predominante fue la línea de Stalin. sí, o sea, hay que remarcar primero la revolución y la guerra civil rusa que duró muchos años, desde el 17 podemos decir hasta el 22-23, o sea, fue bastante larga la guerra interna, y después, a consecuencia de la reconstrucción, bueno, somos humanos, como Lenin también lo era una persona ya mayor y falleció. Y hubo esa crisis interna, esa guerra interna que conllevó al liderazgo de Stalin. Stalin es una figura que, ¿cómo la denominas tú, Manolo? Porque es una figura bastante controvertida, porque muchos le achacan, bueno, pues todo lo que la represión y sobre todo los purgas que habían internas y también que afectaban directamente también a personas que ni siquiera militaban o eran miembros del partido, y también y hay alguien, y hay quien defiende la figura de Stalin porque llevó una transformación de lo que era la Rusia que era una Rusia bastante atrasada con respecto a Europa, a llevarla a ser una gran potencia, además también de la implicación y de la dirección de Stalin en el momento de la Segunda Guerra Mundial, que hay que recordar que si no llega a ser por la Unión Soviética, los alemanes no hubieran perdido la guerra. Eso es así. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue un factor importantísimo para el futuro de Europa y sobre todo para derrotar el fascismo en el continente. Bueno, la figura de Stalin es una figura controvertida, pero es controvertida sobre todo en Rusia, no solamente fuera de Rusia. Es controvertida en el propio Partido Comunista de la Unión Soviética. Las críticas más duras contra el Stalin y el stalinismo vinieron del Partido Comunista, de Khrushchev, el famoso informe secreto de Khrushchev, del 20 Congreso. Es decir, la crítica a Stalin realmente, más allá de las opiniones que siempre tuvieron la disidencia interna, destacadamente el trotskismo, la crítica a Stalin más dura la hicieron los propios comunistas rusos, encabezados por Khrushchev. Claro, es que hay muchos planos en la vida política de Stalin que no siempre se conjugan bien, porque son planos no necesariamente, ¿cómo te diría yo?, conjugables, ¿no?, en un solo plano. Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando pega el giro realmente hacia la industrialización forzada y a la sobreexplotación del campesinado, que no era, ese era el objetivo, Stalin lo hace cuando la NEP entra en crisis. O sea, hay mucho debate sobre la NEP, pero la NEP a finales de los años 20, en lo que se llamó la crisis de las tijeras, la NEP entra en una crisis importante, en una situación muy complicada. En ese contexto de crisis, Stalin ofreció una alternativa, que curiosamente, formalmente, era muy parecida a la que ofreció Trotsky en su debate político, que era forzar la industrialización y financiar esa industrialización a costa básicamente del campesinado rico, del mediano y del campesinado en su conjunto. Eso, que no necesariamente era lo mismo que decía Trotsky, dicho sea de paso,
pero tenía esa línea. De ahí vino su divergencia con Bukharin, que seguía R con R en la idea de una industrialización a pasos cortos y siempre respetando la alianza obrero-campesina, que para él era el elemento clave. Stalin tenía otra visión de la jugada y luego tenía una visión siempre geopolítica de la jugada, ¿no? Para mí el estalinismo como fenómeno histórico, más allá de lo que suelen los comunistas hablar, el estalinismo referido a la historia de Rusia, es decir, conectar la historia de Rusia con Stalin es una restauración, a mi juicio. Y en esa restauración aparece una obsesión de la cual Stalin era muy consciente, ¿no? Que era el papel geopolítico de Rusia, ¿no? Stalin tenía la convicción profunda de que Rusia iba a ser de nuevo invadida, que no podría jugar un papel histórico y que o se industrializaba pronto y se centralizaba fuertemente o ellos serían derrotados en una guerra que él sabía muy próxima. Esta visión que tenía Stalin siempre de la relación internacional, unas veces acertando y otras no tanto, era siempre lo que guiaba su vida política. La pregunta es, ¿era necesario el tipo de represión que ejerció? ¿Era necesario para ese proyecto el tipo de organización que montó como partido político? A mi juicio no. A mi juicio no. Y yo creo que ahí es donde aparece lo que podríamos llamar una deriva que en Stalin fue muy fuerte, ¿no? Que fue una ultracentralización del poder y un uso crudo, rudo, terrible del poder político. Y yo creo que eso marcó toda su vida política, ¿no? Es decir, esa contradicción que muchos comunistas veían, ¿no? Entre las políticas de Stalin y su aplicación, esa dificultad que muchos lo vieron, además, viviendo en Rusia y viendo la represión interna, eso les marcó a ellos para toda la vida y a la relación del Partido Comunista Ruso con los partidos comunistas del mundo entero. Pero, resumiendo, yo creo que lo fundamental de Stalin fue una concepción de la vida pública internacional, una concepción del papel de Rusia en ese mundo y subordinó a eso todo lo demás, ¿no? Y entonces él sabía que para hacer una industrialización forzosa habría que poner en pie un aparato coercitivo que por la buena no se haría, que haría fuerte una fortísima represión interna, que la represión sobre el enemigo interno era una represión también contra otras tendencias existentes en el propio partido y que la centralización era una parte fundamental de su política, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no sin contradicciones, Stalin jugó un papel decisivo en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre era que todo eso que te estoy contando, la percepción que se tenía fuera de Rusia era muy diferente. Y en parte también porque, como tú has dicho antes en tu pregunta, la historia de la Segunda Guerra Mundial es la historia del pueblo soviético contra la invasión norteamericana, perdón, contra la invasión nazi y fascista, y una lucha en solitario durante años y años y un sacrificio donde prácticamente la mitad de todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial fueron rusos. Entonces, desde esa perspectiva, para la izquierda, para la fuerza democrática europea y mundiales, la victoria de la Unión Soviética fue la derrota del nazismo y abrió toda una perspectiva enorme en el mundo entero. Esta dimensión internacional de Stalin y del stalinismo es parte del mismo proyecto y del mismo proceso.
la fortaleza del movimiento comunista internacional surge fundamentalmente de la época de Stalin. Y de ahí es donde vinieron los grandes procesos de cambio y revolucionarios. Y empezando por la Revolución China, pero no solo por la Revolución China, sino por la Revolución Vietnamita y por todas las revoluciones que en el mundo hubieron, que eran revoluciones de una u otra manera, que tenían detrás el componente comunista y que tenían detrás la influencia de la Unión Soviética, ¿no? Desde esa perspectiva, como verá, hay varios planos, ¿no? El plano interno de la Unión Soviética, el plano de la política internacional de la Unión Soviética y también la relación de la Unión Soviética con los movimientos de liberación a nivel internacional. Pongo un ejemplo que me vaya a entender muy fácilmente, ¿no? En la Fundación francesa había un pequeño vietnamita que se llamaba Nguyen Ai Quoc, que luego se conoció como Ho Chi Minh, y fue fundador de ese partido, del Partido Comunista Francés. Y este hombre que se ganaba la vida como camarero en barco y que se ganaba la vida como podía, lo que le llevó al Partido Comunista no fue el socialismo en general, ni la democracia, ni todo eso, lo que le llevó fue el antiimperialismo. O sea, las gentes en Sudáfrica, en El Salvador, en Argentina, en Cuba, en Oriente Medio, en Irak, en Egipto, en Japón, en Vietnam, en Camboya, en la India, en China, toda esa gente por primera vez se unificó en una internacional. La tercera fue una internacional ecuménica que tuvo a todo el mundo detrás por primera vez. La primera internacional era muy específica y muy europea. La segunda fue todavía más específica y todavía mucho más europea. Y fue la tercera la que explosionó, porque si bien la revolución en Occidente fracasó, la revolución como proyecto histórico de salida del subdesarrollo y contra el imperialismo sí que acertó a nivel mundial. Y eso es lo que hoy todavía pervive, ¿no? Es decir, acordaros que Rusia aparece como fuerza vencedora en el año 45, en el año 49 llega Mao Zedong al poder y aparecen todos los grandes procesos como la guerra de Corea, como todos los procesos en la península de Indochina, la gran matanza de comunistas que nunca se cuenta en Indonesia, donde mataron a 1 millón de comunistas limpiamente. Es decir, estamos hablando de todo un proceso muy general, muy bien puesto en pie por los pueblos, que es la otra cara de Stalin. Es decir, eso se hizo estando Stalin como jefe, con sus contradicciones, ¿no? Dentro. Pero claro, la revolución rusa es todo eso. La revolución rusa es también eso. Y por tanto, todo lo cambió, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, hay que remarcar, o sea, los años 40 sobre todo, Manolo, que es cuando no solamente se gana la guerra, sino también es cuando llegan las revoluciones, no solamente en Europa, donde los países ya del este, conocidos como, bueno, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, y después también la parte oriental de Alemania, occidental sí, oriental de Alemania que diga, y la parte occidental dividida, que bueno, que eso terminó en los años 90, pero aparte ahí, en esa época hubieron dos divisiones, no solamente hubo el muro de Berlín y la frontera entre las dos Alemanias, sino hubo una división que lo has remarcado antes, que es la de Corea, que encima no es una cosa que los coreanos se lo merecieran. Los alemanes en cierta manera sí por haber perdido la Segunda Guerra Mundial, pero los coreanos eran, primero hay que recordar que fueron colonias japonesas en la expansión de lo que era el imperio nipón, y después fue repartido por una parte por la Corea del Norte, que fue
fue la parte soviética y Corea del Sur la parte norteamericana, y que a día de hoy sigue estando esa división. No, yo estoy de acuerdo, ¿no? Ese muro fue menos significativo, porque como no estaba en Europa, era menos significativo para nosotros, pero fue un muro que se construyó después de una durísima guerra, también con millones de muertos. Porque no hay que olvidarnos de una cosa fundamental, ¿no? La guerra de Corea, donde los norteamericanos intervinieron, fue una guerra también de liberación nacional contra la presencia japonesa, que conquistaron previamente a toda su expansión la península de Corea, que crearon una élite, que dicho sea de paso, esa élite fue la que pusieron los norteamericanos en el poder, ¿no? La élite más dura de Corea, que luego fue Corea del Sur, era una élite dependiente de la vieja élite que pusieron los chinos, perdón, los japoneses al frente del país. Dicho eso, es muy importante tomar nota de la historia, ¿no? Pongo un ejemplo que siempre se olvida, ¿no? Que es Europa, ¿no? No por eurocentrismo, sino porque es nuestro debate actual, ¿no? Es decir, el estado del bienestar, los derechos sociales, es inimaginable sin la victoria de la Unión Soviética. Es decir, lo que hoy estamos viviendo en estos últimos 30 años, que ahora ya estamos en un salto de cualidad, es justamente el final de esa historia, que es el miedo a la revolución. Es decir, lo que cambió Europa, lo que hizo factible el mercado común y luego la Unión Europea, lo que hizo factible la presencia de la OTAN, lo que hizo factible el estado del bienestar, los derechos sociales y sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un cambio en la democracia y en el tipo de democracia fue el miedo a la revolución. Es decir, sin ese miedo a la revolución no se puede entender los cambios. Cuando ese miedo a la revolución ya no existe, viene la reacción que estamos viviendo. Es decir, de una u otra manera, el fin de la Unión Soviética y del campo socialista significó una victoria, imponente victoria del campo capitalista que recién ahora está revirtiéndose. Recién ahora está revirtiéndose por camino que nadie podía sospechar que iba a hacerse. Pero en el año 1945, el gran problema que había en el año 1945 era que las tropas de la Unión Soviética estaban en Berlín y que en los países capitalistas europeos la izquierda era muy fuerte, producto de dos cosas fundamentales. Una, que una gran parte de la derecha habían sido cómplices del fascismo, cómplices del nazismo. Hubo un componente de guerra civil en ese conflicto, y por otro lado, que el movimiento obrero y la izquierda salió muy fortalecido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ante eso, hubo que organizar un sistema que, por un lado, se enfrentase a la Unión Soviética, pero por otro lado, se ganase o que hiciera lo posible por a las clases subalternas integrarlas en el sistema. Y En la la única manera era, socialdemocracia, ¿no? claro, era el reformismo, ¿no? Es decir, el reformismo funcionaba porque las reformas eran posibles. Ahora las reformas ya no son posibles. Ese es el campo fundamental. Y por tanto, el miedo a la revolución, el miedo al comunismo, el miedo a los sindicatos, todo eso es lo que explica lo que se ha llamado los 30 años gloriosos, ¿no? La época que va del 45 al 75 y al 80 del siglo pasado, donde los trabajadores europeos conquistaron derechos y libertades que desde esa época están en cuestión y que después de la caída del muro todavía están mucho más en cuestión que antes. Después de la muerte de Stalin, claramente
Y primero llegó claramente Malenkov, pero duró muy poco. Y el que sí, claramente, la figura más importante que vino después, que fue Nikita Khrushchev. El problema de Nikita es que era muy crítico con el estalinismo en su momento, pero a la vez incluso llevó medidas que en cierta manera se pueden considerar capitalistas o de apertura en el momento de que Nikita llegó al poder, ¿no es así, Manolo? Entonces algunos achacan a que Nikita fue el inicio del fin de la Unión Soviética. También achacan a, por ejemplo, también otro momento histórico que fue la primavera de Praga. Ahí siempre se busca, o sea, ¿cuándo crees tú que fue el inicio del fin de lo que de lo que es la Unión Soviética y de lo que de lo que del objetivo que debería de tener el final, que es claramente un Estado comunista? Porque es que hay que recordar que ningún país ha llegado a ese fin. O sea, el socialismo es como una especie de Ahí, ¿cómo explicármelo, Manolo? Perdona. Sí, Es es que una especie de... hablar de un Estado Sí, comunista es la- casi un oxímoron, porque es un que no Estado existe. comunista no sería un Estado. Exacto. Entonces, que es una de las, para mí pienso que es de los agujeros negros que tiene, de los varios agujeros negros que tiene la teoría marxista. Uno Era un de ellos Estado es socialista, un Estado socialista. sí, el Estado, esta idea de que el Estado se extinguiría y tal, a mí me parece una idea idealista que Es tiene una poco utopía. No, no, la utopía no tiene por qué ser una quimera, es realizable. Lo que pasa es que yo no creo que no creo en un Estado que se autoextinga sin un cambio de poder, ¿no? Y por tanto, no me siento, que desde hace muchísimos años creo que esto de la extinción del Estado no deja de ser un puro deseo idealista de lo que podríamos llamar la cosmovisión anarcolibertaria que en el fondo tenían tanto Carlos Marx y Engels, ¿no? Y por tanto lo dejo ahí, ¿no? En el fondo ¿Cuándo, hace mucho tiempo que no me creo esas cosas Manolo, cuándo y crees tú que fue ese inicio del fin? O sea, ¿cuándo crees tú que fue el momento en el que ya la Unión bueno, yo Soviética... creo que no hay un inicio del fin, ¿no? Creo que hay un proceso del fin, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Es decir, eh, tiene que ver con cuestiones muy importantes, ¿no? Que es, en primer lugar, tiene que ver con una deformación de la economía de la Unión Soviética muy determinada por, por la competición con el campo capitalista, ¿no? Es decir, lo que puede llamar lo que en términos occidentales se llamaría el complejo militar industrial de la Unión Soviética era enorme y que crecía y crecía y crecía en una competencia sin fin con el campo capitalista, ¿no? Y con Estados Unidos. Estados Unidos lo sabía y desangró a la Unión Soviética obligándole a un gasto económico y de recursos que no podía mantener. Yo creo que eso fue un primer elemento, ¿no? Ese elemento tuvo consigo también que necesidades básicas de las personas no estuvieran cubiertas y que todo el sector de bienes de consumo eh, estuviera subdesarrollado y que la escasez fuese un elemento determinante también de la vida pública soviética. Luego había otro elemento que yo creo que nunca se entendió bien, ¿no? Es decir, y lo diré un poco provocadoramente, ¿no? Eh, Puesto que el socialismo le fue bien a la Unión Soviética, el socialismo tenía que cambiar. Es decir, no es lo mismo un socialismo que busca el desarrollo que un socialismo que se encuentra en una fase ya avanzada de desarrollo. Requiere otros mecanismos, ¿no? Y ahí aparece el viejo debate entre planificación y mercado, ¿no? Mi opinión es que llegó un momento donde la complejidad
de la estructura económica era tan grande que era imposible que los precios que una oficina, el Gosplan, por muy importante y predictivo que fuese, tuviese capacidad de inventarse millones o 21 millones de precios, ¿no? Eso no funcionaba, nunca pudo funcionar bien, porque la economía necesitaba el mercado. Es decir, el mercado es, como decía Polanyi, un dictador implacable o puede ser un siervo. Y la economía planificada tendría que haber usado el mercado como instrumento regulado, controlado de asignación de bienes e inversiones. Y a mi juicio, la planificación soviética se encontraba estancada y estancó el conjunto de la economía. Y luego hay otro elemento que tiene que ver con todos estos procesos, que es un poco la cultura del equipo dirigente, ¿no? Lo diré de una manera muy directa y sin ambigüedades, ¿no? Para una parte mayoritaria de los dirigentes que estaban en el entorno de la perestroika, el socialismo no tenía cabida. Es decir, ellos habían sido derrotados por el capitalismo ideológicamente. Según sus manuales decía que estaba a punto de desaparecer en cada crisis, pues resulta que no solamente desaparecía, sino que seguía controlando la innovación y veían cómo los grandes supermercados del capitalismo estaban llenos de bienes, de productos de todo el mundo y que eso no llegaba a las capas medias y a las capas medio altas de la antigua URSS, ¿no? Desde esa perspectiva, el equipo dirigente de la Unión Soviética en torno a Gorbachov y luego en torno a Yeltsin, lo que estaba convencido era que el socialismo era un fracaso, había sido un fracaso histórico para Rusia y que había que transitar a una economía capitalista. Y yo creo que eso fue una parte fundamental del equipo dirigente en torno a Gorbachov. Y yo creo que el propio Gorbachov, a mi juicio, ¿no? El problema que había era que no se daban cuenta de varias cosas, ¿no? Y una de ellas era que Rusia, como la URSS, perdón, estaba pillada con alfileres y que la desintegración de la URSS llevaba aparejado la desintegración del Pacto de Varsovia y que la URSS y Rusia iban a pagar durísimamente esa crisis económica. Al final, Durante los 80, Manolo, como estamos llegando ya a los 80, que fue cuando llegó, en el año 85, fue justamente cuando llegó Mikhail Gorbachev como secretario general de la Unión Soviética, tras tres anteriores secretarios generales que habían durado muy poco en el cargo, la verdad, y eligieron una persona que era en ese momento bastante joven. Cuando llegó Mikhail Gorbachev, hay que recordar que tenía unos comportamientos muy atípicos, también hay que decirlo, con respecto al pueblo, que sí que tenían los anteriores dirigentes. A Mikhail Gorbachev, aparte de la prehistórica, estaba también la apertura de lo que es la libertad de expresión en su momento, y algunos achacan que también, aparte de la prehistórica, fue ya el destrozo total de lo que se conoce como la Unión Soviética. Pero algunos en la historia, a Mikhail Gorbachev, no sé cómo lo puedes tú denominar a él, algunos lo tratan de traidor y otros lo tratan de héroe de la democracia. ¿Cómo lo denominas tú, Manolo? no encuentro calificativo, la verdad, porque fue una tragedia de Gorbachov, ¿no? O sea, yo creo que Gorbachov nunca tuvo un plan. Llegó al gobierno sin saber exactamente qué quería y cómo quería hacerlo. Y fue tomando medidas una tras otra, ¿no? Él ha llegado a decir, si él lo ha dicho, su razón tendrá, que su objetivo real era acabar con el socialismo. Lo consiguió.
sin lugar a dudas. Hay otros que dicen, bueno, acabar con ese socialismo y crear otro socialismo, ¿no? Bueno, eso es lo que no vimos. Es decir, lo que nunca vimos fue, yo eso lo viví, la perestroika la viví con mucha atención y con mucho detenimiento, y lo que nunca vimos fue una línea, una estrategia, un camino a seguir, ¿no? Por un lado, no hubo un acompañamiento de las medidas políticas con las medidas económicas, hubo ahí una tensión muy fuerte entre lo político y lo económico. Por otro lado, se tomaban medidas que reforzaban lo que ya era muy potente en aquel mundo, ¿no? Que era el anticomunismo y el revanchismo en determinados sectores del país. Y por otro lado, el equipo dirigente y el partido se dividió, ¿no? Se rompió, ¿no? Y él lo que hizo fue neutralizar el partido. Acordaros de que Yeltsin no era lo que luego apareció, el campeón del capitalismo. Yeltsin era la izquierda del partido. Eran los que querían profundizar en el socialismo, ¿no? Y luego nos dimos cuenta no solamente de que vivía más o menos que relacionado con su consumo de vodka, sino que a su vez era abiertamente procapitalista, ¿no? Por lo tanto, a mi juicio, lo que sí ocurría era que había una crisis muy importante en la Unión Soviética, pero no estaba escrito que esa crisis se terminara el socialismo. Era una crisis del socialismo que podía haber tenido diversas salidas. Y Gorbachov lo hizo de una manera tal que llevó por un lado, a neutralizar todos los elementos positivos del socialismo que existían en la URSS y una incapacidad absoluta para definir un proyecto que encardinase a la población a un cambio político profundo participado por la gente, ¿no? Y yo creo que las consecuencias han sido terribles, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Y Y para mí después, claramente negativas. No tengo duda hay- de que son claramente negativas. también en ese momento se le llegó a decir que fue el fin de la Guerra Fría. Que hay que decir que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética hubo siempre, y sigue habiendo hoy en día también, pero en ese momento en mayor medida, que fue la llamada pues la llamada disuasión entre estados por el tema de lo que son los misiles nucleares, que era una cosa como siempre con mucho miedo por ambos bandos, y que algunos momentos como la crisis de los misiles de Cuba, que fue un momento que casi se llega a producir esa llamada Tercera Guerra Mundial. Entonces, en la reconciliación de relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, y después lo que fue Rusia, llevó también a que ese miedo sobre una posible guerra nuclear, un holocausto nuclear, que es lo que se produciría en ese caso, pues desapareciera de alguna manera, aunque siempre ha estado ahí ese miedo, Manolo. Bueno, hay quien dijo, como Alexander Zinoviev, que, que hubo una tercera guerra mundial que se llamó la Guerra Fría y que se terminó porque uno ganó y otro perdió, ¿no? Desde esa perspectiva es cierto. Sí, hay que reconocer un hecho para mí evidente, que es un hecho. La interpretación es siempre más difícil. Y para mí el hecho evidente es que fue el fin de la Unión Soviética, ha sido el gran triunfo del capitalismo, seguramente el triunfo más importante del capitalismo en su historia. Es decir, por primera vez el capitalismo tuvo un antagonista, por primera vez el capitalismo tuvo una fuerza que se le enfrentó, muy compleja, contradictoria, llena de puntos oscuros, pero que fue una fuerza real. Y la victoria sobre la URSS y la desintegración de la URSS y del Pacto de Varsovia significó una victoria enorme del capitalismo.
que destrozó a muchos países, que fueron obligados a transiciones al capitalismo absolutamente dramáticas, como la RDA, los planes neoliberales tremendos de Polonia, de Hungría, etcétera, la pobreza que se enseñoreó con todo ese mundo, y la enorme desintegración de la URSS, que fue además una desintegración de Rusia, y elementos de guerra civil en muchos países, y no solamente eso, sino una permanente injerencia de Estados Unidos, ¿no? Sí, Eh, hubo en el 93, si no mal recuerdo, en Rusia hubo un intento de golpe de Estado en lo que es el... bueno, Sí, el golpe, hay quien dice que en las primeras elecciones democráticas rusas hay informaciones muy solventes que hablan de que ganó el Partido Comunista, ¿no? En las primeras elecciones que hubo, ¿no? Y que solo la manipulación del aparato del Estado lo impidió, ¿no? Eh, yo eso me lo suelo creer, ¿no? Estoy convencido que fue así. Y luego fue la toma de la Casa Blanca por parte de las fuerzas militares rusas, de la Casa Blanca en Moscú, fue la entronización definitiva del señor Yeltsin, eh, que durante esos años estuvo mangoneando la vida rusa y llevó prácticamente a Rusia a su peor estado posible, ¿no? Y sí, que, la Rusia postsoviética, Manolo, fue una donde más desigualdad, sobre todo ahí se crearon lo que hoy son los más ricos de Rusia, o sea, los jerarcas rusos fueron creados en ese momento, que eran miembros o eran parte de empresas del Estado que al pasar se a manos privatizaron, privadas se claro, se privatizaron y se privatizaron y se enriquecieron un hicieron los montón. grandes negocios y las grandes mafias, ¿no? Se construyeron en ese mundo postsoviético, ¿no? Eso es responsabilidad de Gorbachev, absolutamente, ¿no? Y del equipo dirigente soviético, que, ya he dicho, no tenían ni idea de qué hacer con su país ni a cómo llevarlo, ¿no? Pero sobre todo tenían, a mi juicio, si no fuera trágico me divertiría, ¿no? Una visión de Estados Unidos y del imperialismo, yo diría que naif, ¿no? Pensaban que llegaron a proponer ingresar en la OTAN, ¿no? Llegaron a proponer de una u otra manera una alianza estratégica con Estados Unidos. Estados Unidos dijo que sí, pero lo que hizo fue ampliar la OTAN, rodear de nuevo a Rusia, y de ese sitio de nuevo contra Rusia tenemos los conflictos que hoy vivimos, ¿no? Desde Bielorrusia a Ucrania, ¿no? Es decir, es un equipo dirigente bochornosamente antirruso y antisoviético, ¿no? Que fue el que al final fue dirigiendo. De ese grupo surge Putin, ¿no? Putin no es ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Simplemente que Putin se da cuenta perfectamente hasta dónde se llegó y hasta dónde llegaban. Se dieron cuenta de cómo el nuevo orden, la Casa Común Europea, el mundo que acababa con las guerras, la globalización feliz, todo eso era mentira y que no era más que el reconocimiento de que Estados Unidos había ganado la guerra Fría, que se quería imponer sobre potencia, como gran superpotencia, y que quería destrozar a cualquier país que se le enfrentara, ¿no? Y eso, que es muy simple y que cualquier persona culta rusa lo sabrá, pues estos dirigentes de aquella época pensaron alguna vez que Estados Unidos le iba a facilitar el desarrollo democrático y una vida más justa, ¿no? Entonces, obviamente, eso no fue así. Hubieron países que quisieron continuar Hablamos de dos países que continúan con un sistema socialista, que estamos hablando de Cuba y de Corea del Norte, que durante los años 90, antes, durante los años 90 ya no podían tener unas relaciones comerciales como las que tenían antiguamente con la Unión Soviética. Y eso le llevó a una grave crisis y sobre todo un gran desabastecimiento sobre todo de alimentos, que fue también
reconocido por ambos estados durante los años 90. Y después también hay que remarcar las caídas de los otros países satélites. Hay que recordar la caída en Rumanía, donde fue bastante, o sea, cómo mataban en ese momento al que fue uno de los grandes líderes de lo que fue Rumanía, que es Ceausescu. Entonces, eso que fue incluso retransmitido en televisión, lo que es el fusilamiento de un secretario general que duró muchos años durante el poder, y después también la caída de otros países como Checoslovaquia, como hemos nombrado, y después también la actual situación de algunos países que han mantenido algo parecido a lo que había antes. Hablamos, por ejemplo, de Bielorrusia, que mantienen algunas cuestiones parecidas y tienen incluso al KGB, que es algo que se supone que desapareció con la Unión Soviética, pero que se mantuvo en ese mismo nombre y los mismos símbolos, la misma simbología y la misma forma de más o menos política, por ejemplo en Bielorrusia. ¿No es Bueno, Rusia así? blanca, ¿no? Es que Claro. Rusia es Rusia, ¿no? Igual que una gran parte de Ucrania es Rusia. Negar eso es una estupidez, ¿no? Entonces, todo lo que se está haciendo es producto de una política de la OTAN y de la Unión Europea que no solo pretendieron y consiguieron exportar la democracia liberal y la OTAN a los países antiguos socialistas, sino que hicieron algo todavía mucho más grueso, ¿no? A países que habían formado parte de la URSS han estado durante años combatiendo con el único objetivo de impedir que tuvieran relaciones fraternales y normales con Rusia, ¿no? Europea, sobre todo, ha sido en esto infatigable. Ha luchado a fondo financiando a toda la oposición que fuese posible con el objetivo de que en la antigua república no pudiesen tener relaciones normales con la URSS, ¿no? Donde, como en el caso ucraniano, existe no solamente una mayoría del país que ha hablado ruso de siempre y que habla también ucraniano, ¿por qué no? Pero que tienen minorías consistentes, minorías rusas de enorme importancia, ¿no? O en el caso de Bielorrusia, que son Rusia, es decir, que no tienen ni fronteras con Rusia, ¿no? Es que es la antigua Rusia, ¿no? La Rusia blanca, ¿no? Entonces, sí, toda esta historia de crear, ellos se pasan toda la vida hablando de fronteras, pero ellos quieren romper todas las fronteras en favor del mercado y de la OTAN, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que los países se cansan, ¿no? Y que Rusia, pues, se cansó, ¿no? Se cansó y, por supuesto, no iba a consentir, ni va a consentir que los intereses rusos estén en manos de la OTAN y del señor Borrell, ¿no? Y por tanto, Rusia Sí, esto es pura intervendrá, actualidad, porque la Rusia situación... intervendrá, Sí, Rusia dime. intervendrá cuando considere oportuno si se pone en su existencia como país se pone en peligro por la animosidad de Estados Unidos, ¿no? Que considera que esto es la primera línea del frente contra China, ¿no? Entonces, no se trata de combatir a Rusia, sino de combatir a China a través de Rusia y, por tanto, la gran irresponsabilidad que tiene Europa es que está de nuevo llevando a Europa el conflicto entre las grandes potencias, ¿no? Sí, Y antes Europa era parte del conflicto, pero ahora somos sujetos, ¿no? el 1 de enero del 2000 fue cuando claramente llegó al poder como presidente, en ese momento presidente interino y después ya presidente electo en ese año, en el 2000, Vladimir Putin, que fue miembro del KGB y que actualmente se mantiene como presidente de la Federación Rusa. Eh, durante todos estos años, Manolo, hemos visto como países que eran miembros de la Unión Soviética, como son los países bálticos, han pasado a manos de la OTAN y de la Unión Europea,
y hay pretensión, como bien conocemos en estos días y como se lleva haciendo desde el 2013, de que Ucrania pertenezca a la Unión Europea y que a su vez también pertenezca a la Organización Transatlántica Norte, o sea, la OTAN, que claramente sería, los rusos se lo están tomando como una agresión hacia su Es que integridad, lo es, hacia, es que lo es, es que lo es. claramente. En términos, un misil tardaría desde Berlín a Moscú 12 minutos, ¿no? Desde Ucrania está hablando de 7 minutos, ¿no? Es decir, la gente no se da cuenta que está en estado de sitio Rusia de nuevo y que se está acercando, todas las fuerzas de la OTAN lo están cercando y lo están cercando cada vez más, ¿no? Pero claro, esta vez Rusia no va a aceptar que se juegue con ella, ¿no? Antes se pudo jugar, pero ahora no van a aceptarlo. Y desde luego, si se le ocurre a Estados Unidos, directa o indirectamente, intervenir en Ucrania a través del el todopoderoso ejército ucraniano que ellos han montado, articulado y rearmado, de atacar al Donbass y a Rusia, pues nos vamos a encontrar en un enfrentamiento que espero que no se llegue a eso, ¿no? Porque sería una guerra muy dura y que no sabemos lo que ocurriría, ¿no? Pero a mi juicio se está jugando con fuego y eso a Estados Unidos le encanta, porque como la guerra siempre está lejos de su país, pues que se maten rusos y europeos, pues le da exactamente igual, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? No tiene mayor problema. Todo lo contrario, esto No, y ayuda después a tenemos, su tenemos la conflicto, ¿no? tensión también que hay en el mar de China y en Taiwán, que se suma No, pero también. esa es la guerra de verdad. Esta es una guerra de segunda división, ¿no? Pero que es una guerra importante, ¿no? Pero es de segunda división. La guerra de verdad está en el otro lado. Lo que pasa es que hay como dos teatros de operaciones, ¿no? El teatro de operaciones es el mar de China, que es hacer la política de cerco, contención, aislamiento de China, que es la que va a encabezar directamente Estados Unidos, y luego le dejan el patio trasero del conflicto con los rusos, se lo dejan a la OTAN y a la Unión Europea, ¿no? A ver si se dedican a eso y dejan de joder en otros sitios, ¿no? Y por tanto, yo creo que desde el punto de vista geopolítico, el cálculo norteamericano es bastante interesante y solvente, ¿no? Es decir, ellos han hecho el acuerdo AUKUS, el acuerdo con Australia, con Gran Bretaña y con Estados Unidos. El acuerdo AUKUS es decirle a los europeos, "Oh, no se metan ustedes en este lío". Eso le ha costado miles de millones de euros al programa militar que tenían pactado los franceses con los australianos. Eso se lo va a llevar ahora Norteamérica y algún fleco le darán a los franceses para que sigan con la grandeza. Pero al final lo que va a haber ese es el combate definitivo en el que está. Y luego hay un teatro de operaciones interesante, donde ahí se pueden crear conflictos y en eso los Estados Unidos no, lo hacen muy bien e inteligentemente y lo que van a hacer es crearle conflicto a Rusia y a ser posible están deseando que intervengan militarmente los rusos y ellos pues ponerle contramedidas, ¿no? Una situación muy difícil, ¿no? Y Sí, mientras se pues los está. europeos y Borrell sacando pecho, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. Antes de una situación bélica que esperemos que no se llegue, llegan unas situaciones económicas, porque parece que aquí las sanciones solo le afectan a Rusia. Pero hay que recordar que Alemania, por ejemplo, se calienta gracias al gas ruso. Sin el gas ruso, Alemania, y más ahora que estamos en una época de invierno ya, llegando casi el invierno y el frío aprieta, sería una catástrofe que podría hacerlo Rusia para también, Pues igual que se les que acaben sanciona, por lo que quieren claro. los norteamericanos, ¿no? Que acaben comprando petróleo norteamericano
de baja calidad y que les cueste más dinero, ¿no? Eso a Estados Unidos siempre le viene bien, ¿no? Es decir, no hay, o sea, lo que no hay es una política europea solvente, ¿no? Lo que no hay es lo que hay por parte de Europa son cuatro voces más o menos bien dadas, el señor Borrell que va por ahí hablando de defensa europea, pero que no es capaz de tener una política autónoma y de definir derechos. Es decir, es absurdo entrar en un conflicto político-militar con Rusia desde Europa. Eso no le beneficia ni a Europa ni a Rusia. Es estúpido entrar en una carrera armamentista y pensar que los problemas de Ucrania, Georgia, se pueden resolver militarmente contra Rusia, es no tener ni idea de qué hay. Pero eso le beneficia mucho a Estados Unidos. Y porque mantiene a Europa concentrada en su heroica tarea de enfrentarse a los rusos, de defender nuestra gloriosa y grandiosa democracia. Y bueno, pues eso significará que mejor para el gasto militar, mejor para la influencia militar norteamericana. Es decir, todo es beneficios para Estados Unidos y los europeos pues termina siendo pues carne de cañón de un conflicto cuyo epicentro real ya no está en Europa, sino que está en Asia y que todo esto no es nada más que la presión que Estados Unidos está ejerciendo para impedir que el mundo cambie. Porque al final, querido amigo y querida amiga, toda esta historia es muy simple. Es que el mundo va a cambiar necesariamente. Es decir, es que Occidente ya no es el mundo y que Occidente va a tener que, de una u otra manera, tener en cuenta pues, a los 1.500 millones de chinos, a los 1.200 millones de indios, a los miles y miles de hombres y mujeres que en otros continentes pues, quieren vivir y quieren vivir con dignidad y que no quiere que ningún imperio los domine, ¿no? Y entonces, pues eso se puede resolver por las buenas o por las malas. Casi siempre se resuelve por las malas. Pero bueno, lo que estamos es jugando en una situación muy difícil y donde pronto veremos las armas circulando. Yo no tengo ninguna duda de que los conflictos bélicos van a enseñorear nuestra vida en los próximos años y me temo que puede terminar empezando por Europa de nuevo, ¿no? Denegar la membresía a Kiev y otras exrepúblicas soviéticas, retroceder los límites de la alianza en el centro y este de Europa y parar las maniobras militares cerca de Rusia son algunas de las demandas que Moscú publicó este viernes para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN y que se producen en mitad del temor a que el Kremlin invada Ucrania. Las infraestructuras de la alianza siguen moviéndose. Hay que detenerlo. Hay que volver a las posiciones que Rusia y la OTAN tenían en 1997, cuando se firmó el acta fundacional de nuestras relaciones. La Casa Blanca sostiene que está en conversaciones con todos los aliados analizando las propuestas, pero asegura que los países tienen derecho a determinar su futuro sin que haya interferencias extranjeras. Hemos sido claros como Estados Unidos y justo ayer las 30 naciones de la alianza de la OTAN fueron claras en una declaración que salió del Consejo del Atlántico Norte. Estamos preparados para el diálogo con Rusia. Hemos dialogado con Rusia sobre cuestiones de seguridad europea durante los últimos 20 años. La presión de Rusia también se está sintiendo en las repúblicas bálticas, donde aviones de la OTAN han interceptado en una semana 3 aparatos rusos. Se podía adivinar que Rusia intentaría, amenazando a Ucrania, exigir concesiones estratégicas a la OTAN y a Occidente en general. La cuestión es si se aceptan tales concesiones. Espero que sean rechazadas. Rusia considera que sus relaciones con la OTAN han alcanzado un punto peligroso por las maniobras de la alianza cerca del país y pide que las conversaciones comiencen de forma inmediata en Ginebra. Y que nos encontremos en una situación muy difícil, ¿no? Porque Europa no tiene retaguardia. Es decir, un ataque de las tropas rusas en serio, bueno, eso... Bueno, Eso, hay que también aparte recordar, de, Manolo, la de que te debilidad de pueden... Europa.
¿Eh? hoy en día. La debilidad que hay en Europa. La Europa No, pero de hoy. Europa no es débil. Europa tiene bombas atómicas dirigidas por No, Estados Unidos y no me tiene re- misiles de grandes proporciones. No es que sea no, débil, no, no me lo que refiero a Europa eso. propondrá son la muerte de los europeos, ¿no? No, Lo que pero. no habrá es muerte norteamericana, lo que habrá es muerte de europeos, ¿no? Madre mía. Eh, Ah, no. que Vaya, además vaya. es una muerte estúpida, porque es una muerte ¿para qué? Es una muerte ¿para qué? ¿Para defender qué? ¿Para defender a las minorías, a Ucrania? Pero Manolo, viendo la situación actual, geopolítica y de crisis, ¿tú crees que llegaremos a tanto Sí, a no estas tengo duda de alturas? eso. Sí, sí, no tengo duda. Sí, sí. Madre No mía. tengo duda de que se está buscando eso, ¿no? O sea, eh, yo creo que la hipótesis que tiene Polonia, la OTAN, es una hipótesis de que pueden aguantar esta situación y que pueden doblarle el pulso a Rusia, ¿no? Y sobre todo porque creen que Ucrania no es un país cualquiera, tiene 44 millones, de un ejército muy poderoso, uno de los grandes ejércitos del mundo y es el ejército ucraniano, que ellos han reorganizado, han potenciado y han modernizado hasta límites increíbles, ¿no? Entonces ellos creen que lanzando a estos militares contra Rusia pueden ganar una victoria, ¿no? Y entonces, si lo que yo más me temo es que haya una provocación por parte del ejército ucraniano y ataquen. De hecho, ayer hubo un ataque de drones ucranianos contra el Donbass, con 2 muertos, y lo que me temo es que un día pues se le ocurra invadir el Donbass, ¿no? Entonces, a partir de ahí. Es que hay una situación también, Manolo. Aquí la prensa en general española, hablo de televisión, incluso de televisión española, que se supone que es una televisión neutral en estos asuntos internacionales, pero que no lo es en este caso. Por ejemplo, he visto decir que la provocación es de Putin porque ha mandado miles de tropas a la frontera con Ucrania y con Bielorrusia. O Pero sea, está hablando de la frontera rusa, ¿no? Es exacto. decir, Dicen que que no ha eso es. mandado tropas al Donbass. Es decir, concentra tropas en su frontera y dicen que es una provocación. y La que provocación y sería que mandar las y que tropas al y la Donbass e invadir Donbass, ¿no? y que la intervención de Ucrania es por defender a Ucrania de una Rusia que es autoritaria frente a Bueno, una Ucrania eso lo van a decir que es toda la vida, ¿no? democrática. Eso está Sí, muy bien, que eso están es defendiendo la encantador. democracia ucraniana. Eso es Es lo que están que, diciendo. qué me va a contar a mí de la democracia europea y de la democracia española, por favor? No, pero es Eso, la excusa. no, no, pero sí, la excusa, ya te he dicho que a esta altura no voy yo en un debate contigo a, a- a meterme con la excusa del sistema, ¿no? El sistema siempre hará lo que tiene que hacer y lo Bueno, cumple muy bien, ¿no? Lo que hemos ocurre es visto. que es Sí, servil, ¿no? claro. Es servil, es decir, que cumple su papel, pero cumple el papel este gobierno también. Este gobierno está detrás de todas estas medidas de la OTAN. ¿Eh? Claro. Están todos detrás de esas medidas de la OTAN. Yo no veo diferencia ahí en este gobierno en el tema de la OTAN. No lo veo, vamos a ver si lo veo. Pero, Bueno, dependiendo, yo creo que dependiendo de cómo se pongan las cosas, habrán posiciones diferentes, pienso yo, Manolo. bueno, yo no entro ni salgo. Solamente digo de que hay una rara unanimidad y que se está jugando con fuego. Y que esto no tiene nada que ver ni con los intereses europeos, nada que ver con los intereses de la democracia ni de las libertades. Esto está relacionado con una pugna de Rusia contra China que hace de Estados Unidos contra China, que hace de Rusia el objeto fundamental de enfrentamiento en este momento, preparatorio de un enfrentamiento mucho más de fondo que vendrá con China. Y por lo tanto, esto es lo que podemos llamar una agresión global por parte del imperio para impedir que el mundo cambie en un sentido hacia un mundo multipolar, ¿no? Y por tanto ellos quieren seguir controlando. Y Europa, pues, está parte de esa política y la va a cumplir hasta el final, ¿no? Vamos a poner los muertos de la guerra, de Estados Unidos le encanta, no tiene ningún problema.
Una de las consecuencias de la caída de la Unión Soviética es también la decadencia de los partidos llamados socialdemócratas o socialistas. Aquí, por ejemplo, el Partido Socialista en España, donde ya lo que fue un inicio en los partidos socialdemócratas, como bien dices tú, reaccionando hacia la Unión Soviética, pensando un poco más en los derechos de los trabajadores, a la vez que peleaban y luchaban contra los comunistas o contra todo, contra la tercera internacional, vamos a decirlo así, entra en decadencia al no existir ya eso y empieza a desdibujarse con los partidos conservadores, no solamente aquí en España, sino en general en Europa, y también lleva al ver que también se empiezan a disminuir derechos a consecuencia de la crisis económica que se produce en el 2008 y la reciente del COVID, donde es verdad que la del COVID ha sido diferente como se ha llevado, pero la del 2008 recordemos que se salvó primero a los de arriba y a los de abajo los dejaron para el final, hay que decirlo así, y que fue una crisis que casi llevó a la extinción de la Unión Europea como tal, porque ya se estaba hablando de la caída incluso hasta del euro. Durante todos estos años lo que se ha producido es un aumento y un auge de lo que conocemos como los llamados populismos. Y cuando se habla de populismo se habla de la extrema derecha, sobre todo en Europa, donde han estado en auge. Hoy en día, por ejemplo, en Francia, en estos momentos, el Frente Nacional, en el año que va a entrar ahora, podría ganar las presidenciales en Francia. O sea, estamos en una situación bastante complicada, ¿no, Manolo? En ese sentido. Y que viene a Bueno, consecuencia de todo esto. no tengo, como comprenderá a esta altura de la conversación y después de lo que hemos hablado, no tengo muchas cosas que decir más sobre esto, ¿no? En el sentido siguiente, ¿no? Es decir, es patético que se hable de que el elemento central sea la lucha entre democracia y autoritarismo, cuando en todos los países occidentales la democracia está en una crisis profunda, empezando por Estados Unidos. Es decir, hoy hay gente de la derecha dura norteamericana que hablan de que Estados Unidos está al borde de desaparecer como democracia. Y estamos viendo la involución democrática en todos los países. Es decir, es patético que se hable de democracia. Lo que tendrían que hacer la democracia es defender la democracia de verdad, contra el capitalismo y contra las oligarquías económicas que lo dominan, ¿no? Por lo tanto, esto es pura propaganda que ya no va a tener la credibilidad que pudo tener en los años de la Guerra Fría. Hoy la gente ya sabe lo que es la democracia, la conocen, saben que estas democracias son básicamente electorales, que tiene muy poco que ver la democracia con la vida y la dignidad de las personas y que detrás de la democracia están los grandes poderes económicos. Por lo tanto, esto es una batalla entre el capitalismo norteamericano europeo contra Oriente, contra una China emergente, y van a dedicar a eso miles de millones de presupuesto económico mientras los van a quitar de gasto social. Por lo tanto, no tengo en eso ninguna duda y yo lo único que llamo la atención es que la mayor preocupación que debería de tener la gente hoy de izquierda en España es la paz. Se está acumulando enorme cantidad de armamento, explosivas condiciones de armamento, de cambios tecnológicos profundos, de guerras de todo tipo, y que eso puede tener en Europa, que no es nada más que una península de Eurasia, en Europa puede ser terrible, puede acabar con Europa una guerra de estas dimensiones y que el único beneficiario de eso serían los Estados Unidos. Por tanto, a mi juicio, resolver algún problema europeo con Rusia en términos militares, querido amigo, querido amiga, una pura ilusión que nos lleva a una situación muy mala, muy negativa, y que las clases dirigentes, incluida la española, incluido nuestro gobierno, y las clases dirigentes europeas lo aceptan
como sonámbulos, como un célebre libro que nos llevó a la Primera Guerra Mundial. Estamos muy cerca ya de un conflicto de grandes dimensiones. Y por lo tanto, si no tomamos conciencia y nos ponemos en pie defendiendo una Europa alternativa y una salida no militar, sino política a la crisis, vamos a tener enormes problemas, querido amigo. O sea, tendríamos que hacer lo mismo que hicimos manifestándonos como nos manifestamos contra la intervención, por ejemplo, que hizo España en Irak. No sé si te acuerdas que hubo una movilización Me acuerdo un enorme, poco, sí. Me acuerdo un poco, sí. que fue bastante enorme esa movilización, fue de las más Sí, grandes que pero el se han problema de hecho. fondo es que antes Claro. la izquierda se movilizaba y la izquierda ahora está en el gobierno y no se moviliza. Eso todo. O sea, alguien de estas cosas nos ocupamos solo 4 locos, pero la inmensa mayoría de la izquierda española no se ocupa de estas cuestiones y lo que es peor, eso está en el otro lado, ¿no? Por lo tanto, iremos Sí, todos orgullosos a morir por el imperio americano. esperemos que... Manolo, yo me río porque la verdad, de algo hay que reírse, pero la verdad que yo lo único que deseo es que te equivoques, Manolo. Oh, No, porque es bastante duro lo que estás diciendo. no, pero es simplemente porque la gente no se da cuenta ¿cómo te También diría? vivimos en un momento O también que sea, la el gente, cambio tecnológico, claro, tú imagínate, ¿no? El cambio tecnológico ahora es tan fuerte, el aplicado a lo que podemos llamar los artefactos militares, que te pueden lanzar un ejército de drones y destruir medio país simplemente sin un muerto del ejército agresor, ¿no? Estamos hablando de guerras que se llaman híbridas, estamos hablando de guerras de todo tipo, ¿no? Y entonces, cuando una gran potencia entra en decadencia, es el momento peor para la paz, porque ninguna potencia acepta la derrota previa y por tanto luchará a muerte. Estamos en un mundo que está cambiando, a mi juicio, para bien, porque estamos pasando de un orden unipolar dirigido por Estados Unidos a un orden multipolar. Y en un mundo así, para las personas será mejor, porque habrá más pluralidad y habrá más diversidad. El problema de fondo es que ese mundo es el mundo dirigido por Estados Unidos. Y Estados Unidos no va a aceptar esa decadencia y va a luchar hasta el final. Y nosotros somos un instrumento en manos de Estados Unidos. Y nuestras clases dirigentes, incluida el gobierno español, están de acuerdo. Pues gloria para ellos. pues sí, estamos en una situación, como bien dices, delicada. Manolo, muchas gracias por estar en Círculo TV de nuevo. La verdad que la audiencia siempre me pide que vuelvas. Y yo, bueno, cuando pueda, Manolo, porque también has estado ocupado estas semanas, has estado también en Barcelona presentando Sí, sí. tu libro. Y nada, No, Manolo, dime. aquí estoy. Ya sabes que siempre, al Sí, final, sí, siempre sí. respondo, más tarde o menos respondo. Y siento mucho, en un día como hoy, 25 de diciembre, contar estas cosas, pero la verdad es que siempre tengo la idea, me da un poco de... Muchas veces me gustaría callarme, ¿no? Y no decir lo que pienso, ¿no? Pero Manolo, Escribo... a ver, Manolo, decir lo que uno piensa está muy bien, porque si tú, viendo históricamente cómo se ha comportado la humanidad pues, desde la prehistoria hasta ahora, y viendo lo que has dicho, que cuando un imperio está en decadencia empiezan la guerra, el ejemplo también es por ejemplo, la caída del Imperio Romano, que fue una caída que a consecuencia de ella llegó la desestabilización y las guerras continuas en todo lo que formó parte de lo que fue el Imperio Romano. Es un ejemplo, ¿no, Manolo? Histórico. Sin duda. Yo, mira, ahí la gente tiene que saber que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados, muy serios. Y que la cuestión de la pervivencia de la especie no es la crisis ecológica nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es la guerra. Y que lo de la crisis ecológica puede o no puede solucionarse.
lo que no tiene mucha solución es la guerra. Porque cuando se empiece esta última, la próxima, cuando se empiece, no sabemos hasta dónde va a llegar. Y hay que tomárselo en serio. Y Manolo, ¿tú piensas como yo pienso que esta década que estamos empezando hace nada va a determinar todo el siglo XXI? No tengo duda, pero no ni siquiera esta década. Estoy hablando de los próximos 5 años. Ni siquiera esta década entera. Yo estoy convencido que en el año 25, 26 se habrán resuelto algunos de los problemas o se habrán agravado definitivamente. O sea, que el próximo lustro es determinante en todo, o sea, absolutamente. También, no, es que ya, claro, China, por ejemplo, tiene en estos momentos pensado invadir la isla en los próximos 4 años, por lo que tengo entendido. No lo va a invadir, no te equivoques, esas son cosas, elucubraciones. Ellos no van a invadir, lo que van a hacer es tomar medidas políticas y económicas serias y militares, ¿no? Pero invadir, no por una razón muy simple, porque ellos no pueden construir una nueva relación entre Taiwán y China sobre la muerte de miles de taiwaneses y de chinos, ¿no? Ellos creen en la unidad de la patria china y por lo tanto no lo van a hacer con los muertos detrás, ¿no? Otra cosa es que al final acaben los estadounidenses poniéndose de acuerdo con Taiwán para pasar a la ofensiva. Pero me da la sensación de que ahí... Y una última cosa, Manolo. Viendo también las últimas noticias con respecto a Corea, que no sé si has podido conocer de que se está intentando llegar a un acuerdo de paz, entre China y Corea del Sur. Están negociando para que en Corea se pueda hacer un acuerdo de, vamos a decir, de paz, porque llevan en guerra desde el año 50 y claramente es verdad que desde el 53 hay un armisticio o sea, una ¿cómo se dice? Un armisticio, ¿no? ¿Cómo se dice, mano? Lo que yo ahora sí, he perdido. Sí. Bueno, que no hay guerra, ¿vale? No hay guerra. Lo que no hay es un tratado de paz. Es un tratado de paz, no hay. Eso que se vive siempre en precario. Exacto. Con una guerra en las puertas. Pero el intentar no te llena un poco de esperanza el que ya se está intentando. A mí me llena de esperanza todos los intentos por buscar salidas pacíficas. Exacto. Y justas a conflictos. Pero mi opinión es que ahora ese tiempo se ha acabado. Porque Estados Unidos está en guerra contra China y contra Rusia. Está en guerra. Que no lo enteramos. Lo repito, está en guerra. Está en guerra. Y para ellos todo es ya conflicto de guerra. Y por lo tanto, eso es el nivel que no hemos alcanzado nosotros. Que es darnos cuenta de que el mundo está en guerra. Y hay dos caminos, ¿no? Ser parte de la guerra o luchar por una salida democrática, pacífica y justa a los grandes problemas que tiene la humanidad. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, por ahora vivimos felices, estamos intentando salir de la pandemia, aunque la pandemia, como aquel chiste, vuelve siempre. Y bueno, vamos a ver. Sí, igual que de repente se inicia una pandemia, se puede iniciar una tercera guerra mundial, o sea... Bueno, yo lo que creo es que estamos viviendo peligrosamente. Eso es todo. Pues sí, hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Manolo, por estar en Círculo TV. Que te vaya bien y te deseo un feliz saludo. Navidad y feliz Año Nuevo. Y un saludo a todos. La feliz Navidad, la feliz Navidad ya la pasé anoche. Buen día este 25 y sobre todo un año nuevo en condiciones, ¿no? Y como todavía tengo una cierta inocencia, espero que los reyes, en su infinita paciencia, le dé a la humanidad algún viento de salud. Los Reyes Magos, ¿eh? Los otros no nos van a dar nada. Los otros te van a quitar todo lo que tengas. Venga, muchas gracias, Manolo. Adiós, hijo. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.